Te doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Montse Esquerda, bienvenida a Caronte. Encantada de compartir un rato con vosotros. Bueno, eres archiconocida en el mundo de la bioética, pero por si acaso alguien no te conoce, me gustaría que te presentaras como consideres. Pues me llamo Montse, de formación o de deformación profesional, porque de hecho las formaciones nos dan forma. Soy pediatra. Me introduje con posterioridad al mundo de la bioética. De hecho, después de pediatría estudié psicología, porque pensaba en cierta manera que había como una parte enorme de mi formación que faltaba. Era como ese pedazo que me faltaba. Y después entré en el mundo de la bioética, porque yo creo que tampoco la psicología me resolvió las preguntas que me generaba la práctica, con lo que entré en el mundo de la bioética. Y a partir de ahí, pues entré en el ámbito académico. Inicialmente, cuando me ofrecieron ser profesora de bioética, dije, cuando pueda, me convertiré en profesora de pediatría. Ahora no lo cambiaría de ninguna manera, explicar la varicela y la bronquitis comparado con poder discutir preguntas fundamentales no lo cambiaría, y ahí sigo en el ámbito académico de la bioética. Pues nada, muchísimas gracias y bienvenida. Y quizá podríamos empezar por una cosa así muy genérica, así de forma divulgativa. ¿Qué es esto de la bioética? ¿Por qué los sanitarios o por qué la atención sanitaria necesita un marco ético cuando a lo mejor podía pensar la población general si lo que quiere la gente es, pues, los sanitarios, que las personas se curen, hacer el bien, ¿no? Yo siempre explico que hay 3 factores fundamentales que nos llevan al desarrollo de la bioética. La bioética es una disciplina muy, muy joven, tiene 50 años y está al lado de 2 disciplinas milenarias como son la medicina, entiendo medicina por cualquier atención sanitaria, y la filosofía, que de hecho la ética es una rama de la filosofía. Emerge la bioética hace 50 años, sobre todo por 3 razones. Una, por el enorme desarrollo biomédico y tecnocientífico. A partir de ese momento empezamos a tener opciones. Y la pregunta de qué es aquello que es adecuado, qué es aquello que es proporcional, qué es aquello que es ideal para cualquier solución, aparece. Porque de hecho, ya una de las preguntas fundacionales es que no todo aquello tecnológicamente posible es éticamente aceptable. Pero entonces hay que movernos en esos límites. Por ejemplo, algo tan simple como el criterio de muerte cerebral, no hay un criterio biológico de muerte cerebral, es un consenso. Es un consenso ético que determina qué circunstancias ponemos para dar ese diagnóstico de muerte cerebral. Primer punto, el enorme desarrollo tecnocientífico. Segundo punto, en cierta manera, y muy unido a esto, hay todo un desarrollo para potenciar la autonomía y el respeto a la autonomía de las personas. Fíjate que antes, si hubiera emergido este movimiento de autonomía de las personas, si no hay opciones, yo puedo tener los valores que quiera, pero si no hay opciones, estos valores no podrán expresarse en la práctica clínica porque no hay nada que hacer. A partir del momento en que hay opciones, según este desarrollo de la autonomía, yo puedo, dentro de este abanico de posibilidades, según mis valores, poder comentar, respetar, decidir conjuntamente. Y el tercer punto son los enormes cambios sociales. Pasamos, en cierta manera, de sociedades de código único, en que aquello que es lo bueno, lo prioritario, lo mejor, lo urgente, es compartido, a sociedades de código múltiple, en que ya no compartimos la idea de qué es lo prioritario, qué es lo urgente o qué es lo mejor. Ya tenemos sociedades mucho más plurales. Con lo que estos 3 factores hacen que emerja la bioética. ¿Y es lo mismo la bioética que la ética clínica? Este es como uno de mis desarrollos. Yo creo que habrá que divorciarlas. Sí, de hecho, la ética clínica bebe de las fuentes tradicionales de deontología. Todas nuestras profesiones sanitarias llevan un corpus deontológico milenario. Sí, demasiado milenario. Cuando hablamos de... No son profesiones, cuando dicen es que tú has hecho el juramento hipocrático. Las nuestras no son profesiones juradas. ¿Sí?
lo hablamos siempre como, sí, juramento, código, contrato social. Juramento era la antigüedad, en que eran profesiones que se juraban ante ciertos dioses, ante lo que fuera. Pasaron a ser profesiones reguladas por códigos. Esto pasa aproximadamente hace, pues seguramente 500, 600 años. Los primeros códigos fueron a cirujanos o a comadronas, por ejemplo, en que normalmente la autoridad, el rey en muchos casos, otorgaba la prerrogativa de autorregularse a un colectivo. Y este colectivo creaba un código y se autorregulaba completamente. Tampoco somos ahora profesiones reguladas por código, sino que somos profesiones que una parte es autorregulada y una parte viene de nuestro contrato social, que es lo que la sociedad espera de las profesiones sanitarias. Todo este bagaje histórico constituye y va a parar en la ética clínica. Sí, yo creo que la ética clínica, su fundamento es una ética de la virtud. Son las éticas del cuidado. Para mí la ética del cuidado es una forma de ética de la virtud. Pero van a parar ahí. La bioética tiene otro nacimiento, es el que hemos comentado, viene de los enormes avances tecnocientíficos. Y la bioética, por ejemplo, dirime temas sobre si, yo qué sé, los modelos embrionarios son embriones o no son embriones. O puede dirimir temas sobre la inteligencia artificial y su uso. Dirime temas que a veces están alejados de la práctica clínica diaria. Y mi percepción es que la bioética ha comido el terreno de la ética clínica, que la ética clínica, que sobre todo es el profesionalismo, los valores, han quedado muy relegados en nuestros temarios y que necesitamos volver a separar y a dar contenido a ambos ámbitos, porque necesitamos los dos. Una ética que recupere este bagaje milenario de las profesiones sanitarias, ¿sí? Juramento, código, contrato, y una bioética que nos ayude a dirimir todas estas preguntas que nos llevan los nuevos avances. Sí, más lo que sería la práctica clínica diaria, ¿verdad? Ética clínica, y en cambio todo lo que es avances, todo, por ejemplo, lo que se va a configurar en ley, gran parte, procede de la bioética, no de la ética clínica, que hay pocos cambios en la ética clínica, en cierta manera. Uh-huh. Has hablado del contrato social, lo que la sociedad espera. Sí. Qué complejo, ¿no? Y también uniéndolo con la proporcionalidad, que no todo lo que es técnicamente posible es éticamente ni clínicamente siquiera correcto, ¿no? ¿Cómo explicar esto a la población general cuando la población general ve series como Anatomía de Grey, House, Urgencias, donde los discursos son: hemos metido al quirófano porque, bueno, ha fallecido, pero hemos hecho todo lo posible, y parece que incluso, bueno, pues hay ese rol de héroe que luego es totalmente, bueno, ficticio, falso en la profesión sanitaria, en este caso en los médicos estoy pensando, pero claro, la gente espera esto. ¿Cómo le explicas, no? Hecho de tener un final de vida, que es un poquito la temática de este podcast y a lo que me dedico yo, esto de la proporcionalidad. Mira, tengo alguna cosita escrita sobre esto, sobre todo después de pandemia, sobre contrato social implícito y explícito. Implícito es eso, ¿qué espera la sociedad de los médicos? Y fíjate, de los médicos, de las enfermeras, de los fisioterapeutas, de los profesionales sanitarios. Y fíjate, por ejemplo, en pandemia, los profesionales sanitarios respondieron como la sociedad esperaba que respondieran. Hubo muchísimos actos de lo que llamamos supererogatorios, que no pueden ser actos obligatorios. Que tú, si quieres hacerlos, te pueden felicitar y forman, pero no pueden obligarte a hacerlos. Se respondió más allá del contrato social explícito. El contrato social explícito son, en cierta manera, las condiciones laborales y las condiciones de trabajo para poder cumplir ese contrato social implícito. Fíjate que ya nos encontramos un desbalance entre lo que espera la sociedad y muchas veces lo que disponemos los profesionales sanitarios para dar respuesta. Y eso es fuente de dolor. Y yo siempre digo que tendríamos, me gusta mucho provocar, a veces esas cosas, que tendríamos que ya dejar de hablar de modelo centrado en la persona y hablar de modelo alineado. Si no vamos alineados, la sociedad, los profesionales con las instituciones y las instituciones con las políticas, donde hay esos desajustes, donde hay esos roces, hay conflicto.
Y de hecho esta alineación tendría que volver a cerrarse las políticas con las personas. Sí que sería como un círculo en que se van alineando. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos profesionales y personas atendidas muy desalineados. No solo por el cine, sino muchas veces por esas promesas políticas, por ese imaginario generacional. Es decir, yo puedo ya imaginarme que voy a morir, pero hoy en día morirme de una infección de orina. ¿Cómo puede pasar hoy en día que mi padre, 95 años, pluripatológico, con un deterioro cognitivo, pero cómo puede estar diciéndome usted que se muere si lo que me están explicando los periódicos es que se puede curar X? Sí, que decir, esa desalineación se alimenta no solo por el cine, por las series, por lo que se publican las noticias de cómo transmitimos los resultados en ciencia, por esas expectativas a veces creadas. Hay un desajuste importante. Y cuando ese desajuste macro lo pasas a lo micro, cuesta muchísimo más. Sí, seguramente toda decisión puede sostenerse en una relación. Que a veces hemos creído que las decisiones, incluso las decisiones autónomas, se toman ajenas a las relaciones. Los humanos estamos diseñados en cierta manera. Aquí también deberíamos desarrollarlo un poco más. Hay un autor que es Clark, que tiene un concepto muy bonito que es la mente extendida. Pero él, cuando habla de la mente extendida, habla más de la tecnología. Por ejemplo, yo parte de mi disco duro está en el disco duro de mi ordenador. Parte de mis relaciones están en mi móvil. Esto es la mente extendida. Pero yo creo que hay una parte de la mente extendida que es en nuestra red de relaciones. Y es en esa red de relaciones que tomamos decisiones. Si eres capaz de tomar una decisión, van a poder sostener ese desajuste. El problema es cuando vamos a tener que tomar decisiones muy rápidas y ese desajuste pesa mucho. Fíjate, por ejemplo, el ámbito de paliativos. A veces lo comento a los estudiantes. El ámbito de paliativos, los servicios de paliativos acostumbran a ser los que reciben más y mejores felicitaciones de un centro hospitalario. Más que los de la cirugía súper guay o más de los trasplantes. ¿Pero por qué? Porque han tomado esas decisiones difíciles en el seno de relaciones. Es decir, han sido capaces de crear una relación terapéutica y esa relación de confianza va a sostener el desajuste. Cuando no lo sostienes en urgencias, puedes, a veces en poco tiempo crear, pero es muy difícil cuando la persona tiene un nivel elevado de angustia, cuando la persona sufre. Es decir, que todo lo que podamos pasar al seno de una relación terapéutica se podrá sostener. Pero eso no quiere decir que no tengamos que mirar hacia ajustar lo macro. Me parece súper interesante y doy fe, porque nuestro servicio también recibe muchísimas felicitaciones que llaman mucho la atención por la etapa de la vida y todo el dolor, pero me parece muy potente el concepto de cultiva una relación de confianza y realmente nunca te pasarás, ¿no? Nunca serás desproporcionado o bueno, tendrás menos riesgo a lo mejor, ¿no? Porque no, a mí me pasa mucho, nosotros recibimos todo y recibimos evidentemente mucho paciente oncológico y muchas veces dices, jolín, ¿era necesaria esa quinta línea o sexta de ese mieloma múltiple que sabes que tiene el porcentaje de éxito que tiene y fíjate los efectos secundarios? Y lo vemos mucho, ¿no? Eso, luego hablaremos un poquito más sobre esta obstinación, pero un poquito es hablando de lo mismo, de, oye, se puede, existe, ¿por qué no probar? ¿Por qué no voy a ser yo ese porcentaje? ¿No? Preguntan los pacientes. Fíjate que hay una línea, yo creo, muy preconizada desde la filosofía o desde incluso por juristas que están en bioética, que es que la autonomía implica que yo debo informar muy bien y la persona decide. Y eso comentaba que no es real, lo de la mente extendida en las relaciones. Yo parafraseo a Ortega y Gasset de yo soy yo y mis circunstancias, lo parafraseo a yo soy yo y mis relaciones. Y si no las salvo ellas, no me salvo yo. Fíjate que esa idea de la autonomía, lo que me implica a mí es que debo informar muy bien y debo garantizar que la persona comprenda. Mi idea de la autonomía, que es la autonomía relacional, es que yo debo establecer una relación terapéutica. Debo saber quién es esa persona para acompañarle a decidir. Por ejemplo, un caso muy claro, ficticio, paciente con oncológico joven, 50 y poco años, con un cáncer avanzado de páncreas.
He aprobado 4 líneas terapéuticas, me lo estoy inventando. Fijaros que podríamos tener en ese momento 3 opciones. Una, continuar a una siguiente línea terapéutica, posibilidad de éxito escasísima y efectos secundarios altísimos. Segunda opción, pasar a un ensayo fase 1, fase 2, poner lo que queráis, en otro centro de tercer nivel que hay una unidad de este tipo de ensayos. Tercero, pasar a paliativos. Ya sé que paliativos no es, puede ser en las 2 anteriores, pero si lo hablamos con estudiantes nos sirve poner como una tercera opción. Ya lo sé, que no se ofenda a nadie. Fijaros que ¿cuál es la opción buena? No hay una opción buena. Es decir, si tuviéramos aquí un grupo de estudiantes, empezarían a discutir cuál es la buena. La buena es la que quiera la persona que acompaña. Y aquí la primera opción, primera autonomía, es lo explico todo muy bien y usted decide y me dice. La segunda es intento saber quién es, porque ya lo conozco. Y sé que muchas veces en la última quimio dijo, es que para mí tengo un hijo pequeño y es importantísimo, si puedo ganar un mes de vida estoy dispuesto a aguantarlo todo. O alguien me decía, yo sé que de esta no voy a salir, hay gente que lo dice, pero me gustaría dejar algo para los otros. O esa persona dice, lo que me importa es estar bien. Quiero decir, eso lo voy a tener que contrastar. Pero la persona que me dice, me importa dejar algo para los otros, pues igual me está hablando y le puedo hablar. Y si me pide ayuda, puedo decir, pues igual para ti es bueno ir a un ensayo. Porque igual para ti ya no, pero vas a poder dejar algo. Me refiero, va a requerir confrontar, pero yo solo podré acompañar a esa decisión. Y esto no es paternalismo. Paternalismo es, de hecho, lo que estamos haciendo. Paternalismo con consentimiento informado, que es, yo de hecho ya he decidido qué es la buena, le explico la buena, es que hay un ensayo fase no sé qué en el hospital, claro, la persona me acaba consintiendo, me firma el consentimiento. Y no ha habido una auténtica decisión. Ha sido autónoma la persona, ha firmado el consentimiento. ¿Hemos ponderado bien todas las opciones? No. Paternalista es el que antes de entrar por la puerta ya sabe qué le va a recomendar. ¿Sí? Autonomía relacional implica que en esta red de relación intento ayudarle a decidir, pero para ayudarle a decidir tengo que intentar entender quién es. Sí. Y lo que para alguien es proporcional, para otro puede ser desproporcional. Claro, y a veces, yo entendiendo esto y teóricamente y realmente, creo que muchas veces lo intentamos hacer, lo hacemos, pero realmente hay como mucha confusión y vemos que muchas veces las personas cambian de opinión y es muy humano y es muy lógico. Y con esto de la autonomía relacional, que yo, vamos, cada vez que aprendí ese término me valí muy bien, porque es que es verdad, no somos autónomos para nada, pero ni siquiera para salir por la puerta, quiero decir, para vestirnos. Estamos en lo que decía Thich Nhat Hanh, ¿no? Somos el interser, o sea, somos entre todos, ¿no? Y nos apoyamos y estamos dependientes unos de otros. Y una paciente, esto es caso real, me decía, que ya falleció, que en paz descanse, hablábamos de la sedación, no quería estar así, bueno, empezamos toda esa deliberación de si quería estar dormida, no, una enfermedad absolutamente terminal, la señora, además, mal control del dolor a pesar de escalada, y me decía, ponía a los médicos con preguntarlo todo, con esto de la autonomía, que yo no quiero que decidáis vosotros, que sois los que sabéis, ¿no? Entre los cambios de opiniones y muchas veces que, no es raro, las veces que veo esa radicalidad de que tú eres quien sabe, que decidas tú, y yo intentando explicar, es que esto no lo puedo decidir yo. Pero hay una parte fundamental que yo solo sé lo que es bueno si sé quién eres tú. A esto lo llamo, tengo 2 nombres para esto, el nombre del perro o el cuarto dedo de la mano izquierda. Te explico. El cuarto dedo de la mano izquierda me lo facilitó un alumno. El nombre del perro es un New England, una perspectiva de New England que habla de un residente de cardiología que en una de sus primeras guardias baja a urgencias con el adjunto para atender a un hombre que mientras paseaba al perro ha empezado un dolor precordial. Y una de las primeras preguntas del adjunto es ¿cómo se llamaba su perro? ¿Y qué raza tiene? Y el residente empieza a buscar. ¿Dónde pone que tengo que mirar el nombre del perro? ¿En qué protocolo? Pero entiende lo que estamos comentando. Solo si sé quién eres, qué te motiva, qué es prioritario para ti, podré acompañarte a cuál es la mejor opción para ti. Cuarto dedo a la mano izquierda. Y comentábamos esto y dices que a mí me pasó. Un médico reumatólogo
Sí, que actualmente está en dirección, pero que decía, es que en reumatología tenía un paciente que venía por una artritis del cuarto dedo en la mano izquierda. Y intentaba colarse los pacientes, venía de urgencias, molestaba continuamente, era ese paciente molesto y dice, un día le dije, pero ¿no ha visto quién se está esperando? Personas con lupus, con afectaciones generales en reumatología, y usted tiene una capsulitis del cuarto dedo de la mano izquierda. El paciente le dijo, soy violonchelista. Mi vida, la vida de mi familia, depende de que tenga bien el cuarto dedo de la mano izquierda. Él decía, claro, si lo hubiera sabido es que le hubiera propuesto otro tipo de tratamientos incluso. ¿Sí? Solo daremos buena respuesta tecnológica a las personas también si sabemos quiénes son. Sí, en este caso esta señora la verdad es que no se dejó saber mucho quién era porque era totalmente hermética, ya conocía de 2 días y la verdad es que era muy, muy complejo. La verdad es que las situaciones de final de vida, cuando la persona no quiere, y está muy bien y lo respetamos perfectamente, no quiere hablar, no quiere compartir y tiene una demanda muy importante como pueda ser esta, ¿no? Tan definitiva que no lo tomamos a la ligera, pues es difícil. Y yo a veces veo confusión, lo que decías, entre creo que conozco a la persona, pero realmente es mi opinión. De hecho, por eso comento que el modelo deliberativo es modelo difícil, porque siempre lo comento, uno de los primeros ejercicios que hacemos cuando hablamos de final de vida en estudiantes, de bioética, es las Go Wish Card, las cartas de deseos y valores en final de vida. Me autoexploro de cómo me gustaría morir a mí. Porque si no, acabamos imponiendo mis deseos a los deseos del otro. Y primero tengo que estar trabajada para saber cómo me gustaría. Y por otra parte, estas conversaciones es abrir la puerta. Y cuando la puerta está abierta, vamos a cambiar de opinión, porque las puertas se abren para atravesarlas para un lado y para otro. Lo importante es abrirlas. Y la señora que no explicaba nada, sí que te estaba explicando mucho de cómo era. Era una persona a la que no le gustaba explicar. Es decir, te estaba dando mucha información siendo hermética, porque es una persona a la que seguramente no le gustaba. Pues no le presentes un modelo deliberativo a quien ya no es deliberativo. Por ejemplo, 100%. estaba el no dar información y ahora darte información sobre cómo ella era. Total, y eso lo pude descubrir a través de la anamnesis, a través de su hermano, y como otros tantos casos un poco outlier de dices, joder, es que ha sido así toda la vida, evidentemente final de vida no lo vamos a cambiar. ¿Y qué pasó? Pues que al final, obviamente, la decisión fue delegó en su hermano y tomamos una decisión eficaz y sobre todo muy práctica de es lo que queremos todos, estamos de acuerdo, pues vamos allá, ¿no? Sin ese modelo. Es verdad que a veces los paliativistas tendemos un poco, igual por esa deformación, ¿no? Nos ha costado tanto ese aprender a deliberar y que parece que todo lo queremos saber y que esté todo muy bien atado y a veces hay que ser práctico y buscar otras fuentes, ¿no? De información. Mira, puedo llevar una tesis de toma de decisiones en neonatología sobre adecuación de esfuerzo terapéutico. Parte de esta tesis es un artículo que saldrá pronto de la doctoranda que preguntó a papás que habían tenido que hacer un proceso de adecuación de esfuerzo terapéutico en neonatología con una encuesta validada o no, padres que había fallecido el niño, se excluyó los de primera, los padres que llevaban más de un año con el niño fallecido. La gran mayoría de padres que habían participado preferirían no haber participado. La autonomía sigue siendo un mito, y un mito muy alimentado desde ámbito muy ajeno a la práctica clínica. Sí, por eso decía que estamos explicando demasiada bioética y poca ética clínica. La bioética a veces creo que ha tenido un desarrollo sobre papel que lo aguanta todo, pero nos cuesta muchísimo cuando lo intentamos aterrizar porque no entra. Y ahora se ha hecho tan grande que no entra casi de ninguna manera. Y necesitamos empezar a generar ese conocimiento, pues es eso. Una cosa es en el aula, una cosa es en el ámbito académico y otra es en la realidad. Y no encaja necesariamente. O sea, que alguien puede decidir no ser autónomo, o puede delegar su autonomía. Por supuesto. Por eso decía, en esa relación que tenemos que generar, voy a tener que circular en esa relación. Habrá personas que tenga que ir muy aquí para decidir casi por él y habrá personas, pocas, que me tenga que retirar y dejarles muy espacio para decidir. Por eso a veces me imagino esta relación terapéutica como un vínculo que voy a tener que transitar.
Y voy a tener, fíjate que esto implica que voy a tener que tener muchas mejores capacidades, competencias comunicacionales, relacionales, para ser capaz de cómo la persona desea. Y en ese vínculo habrá personas que tendré que llegar aquí, llegar hasta donde está para decidir por él. Y habrá personas que tendremos que decidir por ellos. Porque si no estamos haciendo daño cuando les obligamos a decidir. Que voy a intentar hacerlo conociéndolo lo mejor posible. Pues el cáncer de páncreas. Pues creo que para usted, por lo que me ha dicho otras veces, lo mejor para usted es esto. Y habrá personas que tengo que quedarme atrás y dejarles espacio. Pero para mí es como romper el mito de la autonomía. En la época de la autonomía, como hemos dicho. Parece que todo el mundo tiene que decidir y saber. Bueno, fascinante todo esto. La verdad es que en la unidad nos encontramos con casos a veces bastante crudos. Recuerdo una señora competente y perfectamente consciente de todo lo que estaba pasando, que se negó a que le pusiéramos cualquier tipo de analgésico. Tampoco daba una explicación demasiado formada de quiero estar despierta o sentir el dolor porque, no sé, otros casos, el dolor me hace trascender o el sufrimiento o mis creencias X, ¿no? Y entonces ahí tuvimos mucho debate de qué hacer, porque es verdad que lo que pedía el cuerpo era efectivamente, ayudarla a que no tuviera tanto dolor, porque la señora gritaba, pero le ibas a poner algo y es que taxativamente se negaba y que a ella no le pusieran nada y trabajamos todo lo que puedes trabajar, lo que se nos ocurrió, ¿no? De qué es la morfina, para qué sirve, qué esperar, qué no esperar. Y ha habido un par de casos de esos, de decir, ¿realmente lo estamos haciendo bien? Ya, cuando trabajábamos las cartas, las Go With Card de deseos y valores final de vida, en estudiantes de medicina lo tenemos recogido. La segunda, la primera es estar con mi familia. Sí, son jóvenes, es la primera. A veces cuando comparamos con pacientes, entre las primeras está no ser una carga para mi familia. Vigilar, porque a veces puedo estar imponiendo que la familia esté allí y la persona sufra porque está perdiendo su trabajo. Pero la segunda es estar sin dolor. Fíjate que en cierta manera lo estás también comentando. ¿Cuánto nos cuesta aceptar que alguien esta no sea su prioridad? Porque no lo llegamos a entender, porque es lo mismo, estamos proyectando nuestros propios deseos y valores. Y los deseos y valores, pues igual yo priorizo más estar consciente a estar con dolor. Entonces nos cuesta, sobre todo cuando no somos capaces de entender que están priorizando valores distintos a los que consideramos. Y así lo planteamos. De hecho, tuvimos muchísimas discusiones, ¿no? Psicólogos, todo el equipo, porque a todo el mundo le angustiaba, pero un poco volvíamos a eso, a qué es lo importante. ¿Está entendiendo lo que está pasando? ¿Está aceptando lo que está pasando? Adelante. 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 Muy bien, súper interesante. Hablabas hace poquito en una charla eso, que los dos conflictos éticos más frecuentes a final de la vida probablemente sean la obstinación o el encarnizamiento terapéutico junto con la conspiración o el pacto de silencio. ¿Te parece que los desglosamos un poquito? ¿Qué se entiende por obstinación o encarnizamiento terapéutico? El uso de medidas tanto diagnósticas como terapéuticas, quiere decir, podemos estar pidiendo una medida diagnóstica y ser un encarnizamiento. Quiere decir, no solo terapéuticas que ya no nos mejoren ni la calidad ni la cantidad de vida del paciente. Y aquí entra un montón. Sí, la obstinación es eso. Antes la llamábamos encarnizamiento, porque tenía este punto. La distinguimos de la futilidad. Futilidad es aquello que ya no aporta nada, pero normalmente no provoca nada. Quiero decir, mira, tuvimos un trabajo de final de máster de una alumna del máster en bioética sobre obstinación y futilidad en final de vida. ¿Con cuántos fármacos muere una persona en su final de vida? Era una paliativista, pero lo hizo en plantas generales del hospital. Excluyó pues, una persona que ha tenido un accidente, las muertes no previstas y las personas que estaban en paliativos, y pudo analizar el año anterior cómo habían muerto las personas en medicina interna, en cardiología, en traumatología, en urología, las personas que podías prever que estaban en un final de vida como paliativista. Fútil es el omeprazol. Comentaba siempre, todos morimos con la bomba de protones inhibida, inhibida, inhibida.
Porque un omeprazol lo ponemos y no lo quitamos nunca. Esto es fútil, no me hará daño, no, pero no es una obstinación ni un encarnizamiento seguramente. Pero cuando entramos seguramente y vamos subiendo, pues y quizás habría quimioterapias que podemos entrarlas en obstinación. La media de fármacos con las que morían las personas eran 13. Y aquí distinguiríamos muy claramente aquellos que, incluso por la forma de administrarse, una sonda nasogástrica puede ser una obstinación. ¿Sí? Quiere decir que podrían ser por la forma de administrarse o pueden ser por el mismo fármaco, por el dolor o el riesgo que te va a representar. Es frecuentísimo. Sí, yo creo que son de los conflictos más frecuentes hay uno hoy en día. Es muy difícil de cuantificar, pero cuando se han hecho estudios de este tipo y sobre todo intentando detectar a aquellas personas en unidades generales que sabemos que están en final de vida. Hace 2 añitos, creo, más o menos, Revista Clínica Española hizo una encuesta a los internistas españoles si conocen el término adecuación de esfuerzo terapéutico. No adecuación, limitación. Ya si pudiéramos adecuación, limitación, utilizó el viejo. Pues casi un 80%, un 70 y pico, no lo conocen. Cuando era cuántos lo aplican, pues nos quedaba un 20 y algo. Lo contrario de la no adecuación o limitación es la obstinación. Si ya no lo manejamos, quiero decir, cuando vemos estamos como viendo la magnitud del problema, porque la magnitud del problema no está en paliativos. La magnitud del problema está en el abordaje paliativo fuera de paliativos. La cultura paliativa. El abordaje paliativo, que es de todos. Sí, habrá personas que necesiten unos cuidados paliativos por la complejidad, pero habrá un manejo paliativo, sí, de personas que no estén en paliativos, en geriatría, pero en cardio, en onco, en medicina interna. Sí, completamente. Ahí está el problema. Sí, sí. Lo llamo cultura paliativa porque al final es, vale, tú puedes tener un edema agudo de pulmón, pero oye, mientras le pones la nitro y la CPAP y todo lo que le vayas a poner, ponle un poquito de morfina que además te ayuda para el proceso. O sea, un poco el foco también en el control sintomático y no solo en sacar a la persona del problema, que por supuesto, si lo puedes sacar, ¿no? Y la globalidad de la persona, en el estadio en el que está, en cómo está ya. Tenemos, sobre todo aquí, esto va a impactar cada vez más porque tenemos personas que ya están en todo el ámbito de la fragilidad. Y de hecho lo que implica a estas personas es que su reserva biológica es muy baja. Que para lo que otra persona puede ser adecuado porque no le estás produciendo daño y tiene una buena reserva biológica, para esta persona le vas a producir daño. Y el menos es más. Que creo que los geriatras lo tienen también muy introducido, es algo a fomentar en toda nuestra población. Menos es más. Muchas veces menos medicina es mejor que más medicina. Pero esto es hacer un traje a medida. Muchas veces nos pasaba, ¿no? Yo soy internista y cuando estaba en la planta interna ingresaba, quitábamos muchísimos fármacos que ya no eran útiles o que no están proporcionados con la situación actual y no solo no empeoraban, sino que mejoraban y muchas veces, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo se conjuga lo que hablábamos antes, ¿no? Este concepto de encarnizamiento con el acompañar en esa relación y esa persona que sabes que por como le conoces pide, por ejemplo, una línea de quimio más. No sé si el encarnizamiento a nivel ético tiene que ver con que yo te lo impongo como médico, en este caso como sanitario. No, el encarnizamiento también tiene que ver con la maleficencia. Y el encarnizamiento tiene que ser, ya no entra dentro del ámbito de la autonomía. Hay, por ejemplo, hay como 2 polos que hay que identificarlos bien. Un polo es aquellas cosas que, aunque un paciente me las pida, no las puedo hacer, y aquellas cosas que no puedo imponer a un paciente. Quiero decir, los 2 polos. Y después queda una zona gris entre medio. La quinta línea de quimio normalmente es zona gris, pero también habrá veces que una quinta línea de quimio es algo que, aunque el paciente me pida otra línea de quimio, no debo hacerla porque le produciré daño. Fíjate que es difícil, salirnos de la zona de la autonomía. Hay algo que, aunque los pacientes pueden ser autónomos entre aquello que está indicado. No pueden pedirme algo que no está indicado o incluso está contraindicado. El problema es que es algo que yo muchas veces como médico ni te has planteado. Sí, que hacemos lo que dice el protocolo. Dice, pero el protocolo de esta persona ya no toca.
Con lo que estaríamos acercándonos a la zona de aunque el paciente me lo pida, no tengo que hacerlo, porque le estoy provocando daño. Y es una zona que no hemos transitado demasiado por esa idea fíjate, del inicio, nace la bioética, si todo aquello tecnológicamente posible es éticamente aceptable. Y por defecto contestamos que sí, cuando sabemos que estamos produciendo daño. ¿Sonda nasogástrica en un paciente con deterioro cognitivo, un Alzheimer avanzado que no come? Pues ya empezamos a tener consensos, pero nos ha costado. Y no es discrecionalidad, en este caso el paciente no lo puede pedir, pero no es que dependa del que el paciente me lo pida o la familia me lo pida o no. Sabemos que es daño. No sé si con lo de la sonda se ha aclarado, pero sabemos... Hay circunstancias como esta, ¿no? Que claramente el límite lo pone el profesional y creo que muchos de los problemas que tenemos es que no ponemos esos límites y que junto con nuestro optimismo, que también está muy estudiado, especialmente en algunos especialistas, ¿no? Nos lleva a tomar decisiones que aún no creo que nadie quiera hacer daño a la persona que tiene delante. No. Pero muchas veces por falta de habilidades, de tener conversaciones difíciles. Es mucho más fácil decir, mire, que le pauto la 5ª línea de quimioterapia y nos vemos en un mes, que tener esta conversación de esto no va a ser muy útil para usted, va a ser fútil, va a causarle además efectos secundarios, tiene todo esto. Creo que además las agendas obviamente están muy apretadas en general, pero muchas veces yo creo que los médicos, combinando esas dos circunstancias, no somos lo suficientemente tajantes. Es que también sabemos que las buenas conversaciones son coste efectivas. Incorporan tiempo, pero las buenas conversaciones, si se utilizan bien, disminuyen costes y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Por eso yo creo que todo esto que estamos hablando es inversión en un recurso que es tiempo. Y en el momento que yo digo que los gerentes se den cuenta que el tiempo de una determinada es coste efectivo, es verdad que a veces das tiempo a los profesionales y lo dedican a otras cosas. No necesariamente dar tiempo mejora las conversaciones, pero sabemos que cuando estas conversaciones suceden, hay personas que se lo has oído, que incluso te intuyes familias que dicen, pero usted esto se lo haría a su padre. ¿Qué te está diciendo estas familias? ¿Qué dice usted que nos está pasando? Me refiero que cuando las personas realmente las aterrizas y hablas honestamente con esas buenas conversaciones, es coste efectivo. Ahorramos pruebas diagnósticas y ahorramos tratamientos fútiles y obstinaciones y mejoramos calidad de vida. Sí, eso sin duda. Yo os lo digo siempre a los residentes, no pierdes el tiempo hablando, sino que inviertes el tiempo, porque eso luego es camino andado y luego va a ser mucho más fácil y además recoges un montón de información que te ayuda a lo que hemos hablado, a conocer quién tienes delante, ¿no? Y tomar mejores decisiones. Genial. ¿Y qué hay de la conspiración o pacto de silencio? ¿Qué es esto? En teoría ya no existen, pero a ver las hayas. El pacto de silencio proviene de una época o de una tradición en que la familia y los profesionales protegían al enfermo de la verdad. De hecho, hay un texto muy bonito de Gregorio Marañón, por otra parte, gran humanista, en que decía, el médico debe heroicamente mentir. Y lo decía así, es una apología a la mentira compasiva. Y venimos de esa tradición, con lo que, sobre todo en nuestro ámbito mediterráneo, hemos protegido, las familias y los profesionales conspiran o hacen un pacto, a veces escrito o no escrito, de que no explican toda la verdad a las personas. De hecho, en España, desde el año 86 de la Ley General de Sanidad, esto no debería existir. No es desde la Ley de Autonomía del Paciente, no, es de la Ley General de Sanidad, creo que es el 86, es el 80 y algo. La información es del paciente, la Ley de Autonomía del Paciente lo ratifica, pero venimos de esa tradición en que se conspira o se pacta no explicar la verdad. A veces es parte de la verdad y no el pronóstico, y algo que en teoría debería ser ya anecdótico hoy en día sigue existiendo. Y los estudios nos muestran como personas que entran en un socio, hasta un 70% desconocen o su pronóstico o su diagnóstico, como las personas mayores siguen desconociendo sus condiciones de salud. Es verdad que también no todo el mundo quiere saber. Hay personas pero estas personas, como mínimo, tenemos que explorar, no presupongamos que quieren o no quieren, ni tampoco les lancemos la información como un dardo.
sino se puede empezar por preguntas abiertas, exploratorias, y si esta persona te dice, no, explíquelo todo a mis hijas, que yo prefiero que lo hable usted con mis hijas, te están dando permiso. Pero aún así puedes añadir la coletilla de, bueno, pero si usted quiere saber algo más o vuélvame a preguntar, quiero decir, dejamos la puerta abierta. El problema es que muchas veces incluso la familia viene a buscar la información sin la persona. Quiero decir que ya bypassamos en cierta manera a la persona. Es algo que por desgracia sigue existiendo. ¿Sí? Que requiere que tengas muchas habilidades, porque lo mismo, mucha gente lo contrario de esto es lanzar el diagnóstico. Todo y de entrada, y sin anestesia. Eso no es tampoco necesariamente, es saber ajustar a la verdad soportable. Aquella verdad que es fundamental para tomar decisiones la persona y que entienda lo fundamental del tratamiento, del diagnóstico y del pronóstico. Me gusta mucho ese concepto de verdad soportable. ¿Sí? Verdad tolerable, sí, lo llamamos ahí en paliativos. Y es muy interesante explorarlo y te da muchísima información. Clásicamente, los familiares lo que dicen es que si le decimos toda la verdad se va a deprimir mucho y luego te cuentan cualquier otra historia donde estuvo profundamente deprimida, incluso estuvo en un psiquiátrico. Eso es muy habitual. También es verdad que la información es un proceso, no es un momento, con lo que también que a la familia le digas, usted tranquilo, que iremos al ritmo que necesite, pero yo no puedo ocultar la información a la persona. Incluso uno puede conspirar, hay una pieza del New England de por qué los médicos deben hablar de la muerte, en que es una señora que habla del proceso de final de vida de su marido. Y explica cómo, en ámbito oncológico, cómo tuvieron un montón de conversaciones con el oncólogo sobre cuál es el siguiente tratamiento, sobre qué había que hacer, hasta que se acabó todos los tratamientos posibles, fue el ¿y ahora qué? Se quedaron solos y finalmente acabaron en paliativos, pero era demasiado tarde. Es súper bonita, la pieza es una perspectiva. Y decía, mientras estuvimos con oncología, no nos dimos cuenta de que faltaba una pieza en todo lo que hablábamos. Que hubiera sido útil que ese diagnóstico y tratamiento lo pusiéramos como en un contexto más amplio y que pudieran empezar a pensar que era importante para ellos. Siempre estaban hablando de lo pequeño. Y esta pieza me gusta mucho, como decir, porque fíjate que puede haber como conspiraciones del silencio parciales. Es decir, que en oncología hablo mucho de lo pequeño, de lo del día a día, de lo de la semana que viene, de lo de la tanda que viene, pero esto no lo pongo en un contexto más general en que puedo entender mi enfermedad. Esta pieza me hizo pensar en esa parte de decir, ostras, no viene a ser una conspiración del silencio, pero sí que no es. Porque claro, si tú no integras en un contexto más general, no vas a poder ajustar a tus decisiones. Y el contexto más general no es el pronóstico general, es cómo voy yendo, el cómo planifico. Esta pieza me hizo pensar es eso, esas conspiraciones parciales. Sí. Si no tengo el panorama, no voy a poder tomar decisiones. Si no tengo el mapa, con un fragmento cercano de la ruta no voy a poder decidir. Porque voy a tener que tomar, la ruta tiene como una desviación, pero si no veo dónde llega cada una, y pensar, es otra forma de conspiración. No estoy hablando del mapa, estoy hablando del caminito. A veces pasa que los pacientes igual, por este proceso de información que no tenemos a lo mejor mucho tiempo, sobre todo estoy pensando en ámbito de consultas, donde claramente la información debería ser un proceso, también le viene bien, entre comillas, le da como más control. Oye, pues el miércoles tengo analítica, si está bien el jueves me dan la quimio y luego tengo el TAC de reevaluación, ¿no? Al final, y mucha gente en la unidad de cuidados paliativos lo vemos, viene con sus rutinas, que aunque le expliques el marco de, oye, ya no estamos en este mapa, hay que ir ahora por este caminito, hay muchísima resistencia. Porque es eso, le has ido marcando los pasos, pero nunca le has enseñado el mapa. Y esto lo pongo también en las conspiraciones de silencio. No hablamos del mapa. Es otra idea, la tradicional es la de cuando ocultamos ya toda la verdad, ya ocultamos el camino y el mapa y todo. Pero aquí hay veces es que le he ocultado una parte del mapa y no le he enseñado. Y esto es una conspiración del silencio, porque a veces sí que se habla con los hijos, o sí que se habla con la mujer de ese mapa, o se intuye o se deja ir. Y lo que comentas, vamos al caminito.
a los pasitos. Es decir, ¿cómo voy a saber por dónde encamino los pasitos si no veo el mapa? Total. ¿Qué le dirías así directamente si pudieras hablar con una persona que tiene muchísimo miedo de decirle a su padre octogenario que tiene poquito esperanza de vida porque tiene una enfermedad importante, terminal? Bueno, es que primero no tendría que saber esa información si no la sabe su padre. Es que Ya. empezamos mal. Ponte que estamos ahí, que pasa mucho. Sí, sí. Claro, es que es algo que su padre tiene el derecho, como mínimo, el derecho de expresar qué quiere saber. Y yo como profesional tengo que garantizar que ese derecho se cumpla, pero se cumpla sin estrés, sin dolor, a su ritmo. Si a veces le dices a ese hijo tan agresivo y tan de tranquilo, no le daremos la información como un dardo, es que a veces se vive la información como una amenaza, pero sí que iremos como explorando qué quiere conocer su padre, porque su padre tiene voz y no le podemos negar esa voz. Se infantiliza mucho a la población geriátrica. Pude dirigir un trabajo final de grado a una estudiante de medicina, que pasamos un test de evaluación de competencia, uno muy lazy, que es un test muy cortito, a pacientes mayores de 75 que acudían a atención primaria. Prácticamente todos eran competentes. No había casi deterioro cognitivo, era atención primaria. Pero prácticamente todos, cuando iban acompañados de su hijo, su hija o mujer más joven, a quien se dirigía el profesional es al acompañante. ¿Y qué le decimos a esos médicos que informan antes a la familia que Que al se paciente? formen en bioética, que busquen un buen curso. Sí. Mira, pues era la pregunta que te iba a hacer ya para cerrar el episodio. ¿Qué hacemos los profesionales, fuera de cuidados paliativos? Porque creo que en cuidados paliativos es muy inherente la formación al menos básica en bioética y hay oferta, pero un clínico que quiera formarse en ética clínica general, más allá de los principios, ¿no? Porque parece que a los médicos no dicen ética y hablamos de los 4 principios y parece que no hay más, que hay mucho más y mucho más rico. ¿Cómo recomiendas empezar o qué hacer? Yo creo que empieza a haber bastante formación en bioética, puede encontrar incluso online, presencial, la que hay un punto que es como Fulford hablaba de los objetivos de la formación en bioética. Y él decía, lo primero, sensibilizarte. Segundo, cambiar actitudes. Tercero, aumentar conocimientos. Y cuarto, implementar esos conocimientos en estrategias de actuación. Lo principal es sensibilizarte. Cuando tú lo vives como paciente o familiar, te sensibilizas y ya. El problema es que se te olvida. Sí, pero todos tenemos oportunidad de cambiar la mirada sobre aquello que hacemos. Cuando ves que esto vas a intentar cambiar cosas y te cuestas cuando buscas la formación. Por eso yo sigo muy Fulford, que lo importante es cambiar esas miradas. Cuando tengamos suficiente gente en medicina que cambie la mirada, cambiará. Y ahora, como tenemos toda esa eclosión de la IA, yo creo que hay una forma de hacer medicina, la inteligencia artificial. Últimamente estoy mucho en inteligencia artificial, pero yo creo que va a cambiar incluso la forma de entender la medicina. Hemos valorado muchísimo el conocimiento altamente especializado y esto lo harán muy bien las IAs. Pero este conocimiento más general, estos soft skills, el criterio diagnóstico, son habilidades que no hemos fomentado. Pero como esas habilidades que hemos fomentado, la memorística, el muy especializado, el que sepas sobre el último gen del no sé cuántos, del no sé qué, lo harán muy bien las IAs. Si no vamos ahí por convicción, tendremos que ir ahí por obligación. Porque si un médico, lo decía Slack, si un médico puede sustituirse por una máquina, merece ser sustituido. Y hemos hecho una medicina que merece ser sustituida. Y aquí habrá quien sepa reconvertirse y quien no. Yo creo, ahora estoy así ya igual estoy nihilista, pero yo creo que llegaremos a la bioética no por convicción, sino por obligación de cambio de modelo. O sea, lo que hablabas tú de la ética, recuperar esa ética de la virtud, que es un término, parece antiguo, ¿no? Que casi no se usa. No. Que no sé si podrías definirnos, así, ya sé que es complicado, pero... La ética de la virtud es sobre todo McIntyre. McIntyre la recupera en general, yo creo que es un autor muy contemporáneo, y en medicina hay 2 autores
que es mi autor, uno de mis autores preferidos es Pellegrino y otro es Thomas Mann. Pellegrino emerge al mismo tiempo que Los Principios, pero fue un autor muy denostado, ¿sí? Pero tiene una frase que dice, cualquier principio, cualquier normativa, por exigente que sea, solo puede ser sostenida por las virtudes y los valores de las personas que las aplican. Las profesiones sanitarias son profesiones de valores y lo son clarísimamente. Tú cuando vas al médico no esperas que cumpla la normativa, que la cumpla, pero se preocupe por ti. Y las éticas de las virtudes son esas que ponen el foco en eso, en que el agente ético es quien realiza la acción. No solo que la acción sea buena o mala, sino que quien realice la acción cambia si es bueno o malo. No sé si me sigues, ¿eh? Sí. Es decir, la ética principalista, la deontológica, la causística, se centran en la acción. Una acción es buena o mala, según si la analizamos como buena o mala. La ética de la virtud pone el foco no solo en la acción, sino en el agente. ¿Sí? El ser virtuoso. El ser, la persona. El ser. El profesional. Un profesional virtuoso, ¿sí? Podrá llevar a cabo buenas acciones. Lo que te diría la ética de la virtud es que, aunque tú hayas dicho que por ética principalista que una acción es buena, si quien la realiza, no diremos que es mala persona, pero sí que a veces hay malos profesionales, o pondremos otros objetivos. Si no es, nunca será una buena acción final. Pone el foco en el agente, en el profesional. Una IA nunca puede ser virtuosa, entonces. Entonces entraríamos, esto lo decía Kranzberg, la IA, esto es para otra conversación, no es buena, ni es mala, ni es neutral. Esa idea que tenemos de una buena IA va a dar buenos resultados, no, la IA no es neutral, te cambia los sistemas. Quiere decir que no es que haremos una buena medicina si aplicamos bien la IA, no, si aplicamos la IA, la medicina cambiará. Sin duda. Para otra, la primera ley de Kranzberg. Sí. Sin duda, pues sí, pues súper interesante y seguro que te volvemos a avisar si estás interesada, porque esto es un campo, bueno, que está por descubrir, pero la verdad es que tú estás trabajando muchísimo en todo esto y da mucho que pensar. Pero es verdad que es un carro que ya está, que viene, que está aquí y que deberemos diferenciarnos como seres humanos y dar ese plus de humanos, ¿no? De ser. Monse, no sé si quieres añadir alguna cosita más que te ha quedado en el tintero, ¿no? Encantada de haber compartido. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus enseñanzas, que siempre es un gusto escucharte y bueno, compartir este ratito contigo. Pues encantada y hasta la siguiente. Un abrazo grande.